Seguimos con El Jardín de tu Mente por Latinísima. Aquí hablamos todos. Y estamos aquí en El Jardín de tu Mente. Soy la doctora Varinia Cabrera, ¿verdad? Nos pueden seguir por latinísima.net, por Euforia, por Roku, por Fire, por YouTube. Hoy les quiero hablar de la alquimia. ¿Han oído hablar de la alquimia? La alquimia fue una práctica que combinaba ciencia, filosofía, espiritualidad y experimentación material. Se desarrolló en diferentes culturas como la China, la India, Egipto, Grecia, el mundo árabe y Europa medieval, aunque tengo entendido que la alquimia viene de muchos años, incluso antes de Cristo. El objetivo superficial parecía ser el transformar metales comunes en oro o en plata, pero en realidad buscaba algo más profundo, la perfección de la materia y del ser humano. Había un día del alquimista. En la tradición medieval, los alquimistas dedicaban jornadas enteras al trabajo en el laboratorio y a la meditación interna. En el laboratorio manipulaban sustancias, ¿verdad? En el horno alquímico destilaban líquidos, mezclaban minerales y experimentaban con el fuego. Pienso y he escuchado también que muchas veces se quemaban y morían, porque era peligroso, porque al mezclar las diferentes materias, pues a veces podían haber incendios o explosiones. En el oratorio practicaban oración, contemplación y escritura de símbolos, ya que la alquimia era inseparable de la búsqueda espiritual. El día del alquimista no era simplemente mezclar cosas, era un rito de transformación, donde el alquimista buscaba purificar la materia y a la vez purificarse a sí mismo. Algunos procesos alquímicos que marcaban estas jornadas: nigredo, negrura, la descomposición, el caos inicial; albedo, blancura, la purificación, la claridad; citrinitas, el amarillo, iluminación y conocimiento; rubedo, rojez, culminación, unión de opuestos, el oro filosófico. Cada día de trabajo podía interpretarse como un paso en este viaje simbólico. El magnus opus, o la obra maestra de la alquimia, era la transmutación de metales en oro. Y en lo espiritual, la creación de la piedra filosofal. La piedra filosofal se ha dicho que es un símbolo de inmortalidad, de perfección y sabiduría. Así, un día de alquimia, o en latín, diem de alquimia, era un día dedicado a avanzar a esa gran obra, tanto en el horno como en el alma. Miren, aparte de esto de la alquimia, a mí siempre me llamó mucho la atención. Y 100 años de soledad, el escritor colombiano que escribió 100 años de soledad, fue muy importante porque él habló del alquimista, ¿verdad? Y habló de la alquimia, y había un personaje que ligaba y logró tener pececitos de oro. Y fue una de las primeras momentos donde yo conocí o escuché de la alquimia, ¿verdad? Entonces, siempre me llamó la atención esto de la alquimia, ¿no? De mezclar metales y llegar a convertirlos en oro. Les recomiendo leerse 100 años de soledad, y les recomiendo también leerse el libro El alquimista, que es de Paulo Coelho. Y en este aspecto voy a hablar un poco de este libro, El alquimista. Es un libro tan filosófico que lo puede leer muchas veces. Incluso les puedo contar algo, no les voy a contar el final, pero el leerlo en realidad no tiene comparación. Es uno de los pocos libros que yo empecé a leer, recuerdo que llegó a mis manos y empecé a leerlo alrededor de las 6 de la tarde, y no paré hasta el otro día como las 7 o las 8 de la mañana. Yo quería dejarlo, y a veces el sueño, pero no podía dejarlo, no podía ponerlo, porque la trama me interesaba tanto y me mantenía alerta. Yo les recomiendo el libro, es un libro muy lindo. La novela cuenta la historia de Santiago,
un joven pastor andaluz que sueña repetidamente con un tesoro escondido cerca de las pirámides de Egipto. Y fíjense que los sueños también son muy interesantes, ¿verdad? A él se le revelan estos sueños, tiene este sueño repetido. Y decidido a seguir ese sueño, deja atrás su vida cotidiana. Él era pastor de ovejas y emprende un viaje lleno de aprendizajes. En el camino, Santiago conoce a varios personajes que lo marcan. Un rey misterioso, Melquisedec, un comerciante de cristales con quien él trabaja y aprende sobre la paciencia, el esfuerzo y la importancia de nunca renunciar a sus sueños. Un inglés estudioso de la alquimia que busca la piedra filosofal y finalmente conoce al alquimista, quien lo guía a escuchar a su corazón. Durante su viaje, Santiago encuentra el amor en el desierto, en un oasis del desierto, donde conoce a Fátima, comprendiendo que el amor verdadero no impide cumplir los sueños, sino que los acompaña. No les voy a contar el final, pero es sorprendente. Citas que algunas de las citas tienen muchos. Paolo Coelho escribe muy filosóficamente y a veces tú vas leyendo y en el mismo párrafo te tienes que detener a pensar en qué es lo que significa esto, cuál es la profundidad de todo esto. Alguna de estas citas: mi corazón tiene miedo de sufrir, dijo el muchacho al alquimista, una noche en que miraban el cielo sin luna. Y la luna le susurra al alquimista: explícale que el miedo a sufrir es peor que el propio sufrimiento. Miren qué bonito. Otra cita: los alquimistas hacen esto, muestran que cuando buscamos ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. Porque el amor no es estar parado como el desierto, ni correr por el mundo como el viento, ni ver todo de lejos como tú. El amor es la fuerza que transforma y mejora al alma del mundo. Cuando penetré en ella por primera vez la encontré perfecta, pero después vi que ella era un reflejo de todas las criaturas y tenía sus guerras y sus pasiones. Somos nosotros quienes alimentamos al alma del mundo y la tierra donde vivimos será mejor o peor según seamos mejores o peores. Y ahí es cuando entra la fuerza del amor, porque cuando amamos siempre deseamos ser mejor de lo que somos. Es interesantísimo el libro, de verdad. Búsquenlo. Los personajes representan arquetipos. Recuerden que una vez hablamos de los arquetipos cuando hablamos del arquetipo de la madre. Les recuerdo, los arquetipos son como modelos universales de personajes, símbolos o situaciones que aparecen en mitos, historias, religiones y hasta nuestros sueños, sin importar la cultura o la época. El psicólogo Carl Gustav Jung fue quien popularizó este concepto en psicología analítica y para él, en lo más profundo de la mente humana, existe el inconsciente colectivo, una especie de memoria universal compartida por toda la humanidad. Dentro de ese inconsciente viven los arquetipos, que son como moldes o patrones que se repiten en todas las culturas. Y esos moldes o patrones son esquemas que vienen en nuestro pensamiento, en nuestro inconsciente. Ejemplo de arquetipos: el héroe, quien emprende su viaje, supera pruebas y crece, como por ejemplo Harry Potter, Ulises. El sabio, que es el guía o maestro que entrega conocimientos, como el mago Merlín, el alquimista del libro. La sombra representa lo reprimido, lo que tenemos o lo que tememos o negamos de nosotros mismos. Los villanos, monstruos, nuestros propios miedos internos. La madre, que hablamos de ella, símbolo de protección, nutrición y origen. La Virgen María, Gaia, la Madre Tierra, la madre biológica. El amigo, aliado, quien apoya al héroe en su camino. El amor o el ánima, la pareja o ideal amoroso que impulsa la transformación, como Fátima en El alquimista. Los arquetipos no son solo personajes, también pueden ser situaciones, como el viaje, la prueba, la caída, la resurrección. Símbolos como el desierto, que el desierto simboliza soledad, prueba. Cuando muchas veces hablamos pasé por el desierto. No es literal, no fui a un desierto, pero pasé por una prueba. Y en esa prueba me sentí sedienta, me sentí sola, me sentí desamparada, me sentí desubicada, me sentí deshidratada espiritualmente.
porque la deshidratación espiritual es cuando no sabemos qué está pasando, cuando no entendemos, cuando no podemos encontrar una guía en nuestro camino. La piedra filosofal también es un símbolo que significa transformación. ¿Por qué los arquetipos son importantes? Porque nos ayudan a entender que detrás de cada historia hay patrones universales que resuenan en todos nosotros. Por eso sentimos conexión con cuentos, mitos y novelas. Hablan en el lenguaje simbólico del inconsciente colectivo. En este libro del alquimista, los arquetipos y los símbolos muestran que el viaje no es sobre el oro, sino sobre la transformación interior y el descubrimiento de la leyenda personal. Vamos a hablar un poquito de estos arquetipos de los personajes en este libro. Santiago, que dijimos que era el protagonista, que es un pastor de ovejas, es el arquetipo del héroe, del buscador. El arquetipo del héroe, el que emprende un viaje lleno de pruebas para cumplir su destino, que es la leyenda personal. También encarna el buscador, el que no se conforma con la rutina y sigue su intuición. La intuición es esa voz interior que a veces nos dice y nos guía, ¿verdad? Y a veces es difícil reconocer cuál es la intuición o cuál puede ser terquedad o qué puede ser cuando nos estamos esforzando en algo que no tiene sentido y que no viene de nuestra intuición. A veces es difícil encontrar ese balance. Melquisedec es otro personaje que es el rey de Salem y tiene el arquetipo de el sabio, el guardián del umbral. Es el sabio anciano que introduce a Santiago en la primera gran enseñanza, la leyenda personal y los principios del universo. Representa el guía espiritual y el inicio del camino. Actúa como guardián del umbral porque pone a prueba la decisión de Santiago. ¿Te vas a arriesgar a dejarlo todo o te vas a quedar en la rutina, en lo cómodo? Después viene el comerciante de cristales, el hombre común, la resistencia. Es el hombre que teme arriesgarse. Simboliza la comodidad, la rutina y el miedo a cumplir los sueños. El arquetipo del que teme al cambio y se queda en la comodidad. Enseña a Santiago sobre trabajo y perseverancia, que es muy importante. Representa la vida sin riesgo también y lo que podría pasarle a Santiago si no sigue su sueño, ¿verdad? Es el hombre que se acomoda a lo que ya está y aunque pueda haber tenido un sueño, acae a esa voz porque dice, no, yo tengo miedo, estoy más cómoda en esto. Otro arquetipo viene de el inglés, que es un personaje que aparece en El alquimista y es el intelectual, el buscador de conocimiento. Estudia alquimia en libros, representa el camino intelectual y teórico frente al camino de la experiencia. Su contraste con Santiago muestra dos caminos, el teórico y el experiencial, el de la experiencia, de lo que vivimos en el día a día. Encaja con el arquetipo del erudito, el sabio también, que busca la verdad en los libros. Después viene el alquimista. El alquimista es el mentor. Hay un arquetipo también de mago. Es el maestro que guía a Santiago en la última parte del viaje. El arquetipo del mentor enseña sin imponer. Guía al héroe en el último tramo, pero dándole la libertad de escoger si quiere aprender o si no. Encarnación de la sabiduría práctica, la unión entre la materia y el espíritu. Como mago simboliza la transformación interior y el dominio del lenguaje del mundo. Después viene Fátima, el ánima, el amor, joven del oasis, representa el amor verdadero que no se detiene y no detiene a los demás, sino que acompaña al cumplimiento de la leyenda personal. Encaja con el arquetipo del ánima, el alma femenina que inspira al héroe. Más que el amor carnal, representa un amor espiritual que no detiene el viaje, reitero, sino que lo impulsa a cumplirlo. Los ladrones también aparecen, ¿verdad?, aquí a lo último del libro y representan el obstáculo. Obstáculos en el camino, enseñan que los desafíos también forman parte del aprendizaje, representan la sombra, los peligros, las pérdidas y las pruebas externas. También simbolizan las partes oscuras de la vida que aunque duelen, empujan al héroe a encontrar el verdadero tesoro que está dentro de ellos mismos. Símbolos principales en el libro.
el tesoro, porque en el sueño que Santiago tiene, él sueña que hay un tesoro escondido esperando por él. Es la meta del viaje, símbolo del destino y de lo que cada persona busca en su vida. La leyenda personal es el propósito único de cada ser humano, aquello que le da sentido a su existencia. Les recuerdo que cada leyenda personal, todos tenemos una leyenda personal, todos. Algunos con un impacto más abierto, otros más pequeños, pero siempre hay un impacto. Y siempre es importante tener en cuenta nuestra leyenda personal, porque recordemos que como cuando usted tira una pequeña piedra y se van formando los aros, ¿verdad? El primero es más pequeño, pero después hay más grandes y más grandes cuando tiramos esa piedra en el río, ¿verdad? Pero siempre hay un impacto. Siempre tenemos impacto, cada persona es importante. Los sueños de Santiago son la voz del inconsciente y la llamada espiritual hacia su verdadero camino. El alquimista es el símbolo de la transformación, tanto material como interior, ¿verdad? Convertir la ignorancia en sabiduría, que es más importante que el oro. El desierto representa las pruebas de la vida, el vacío que hay que atravesar para llegar a lo esencial, para llegar a esa transformación. Y el desierto crea sufrimiento, el sufrimiento nos lleva a esa transformación. El lenguaje del mundo es la intuición, la voz del corazón y la conexión espiritual con todo lo que existe. También están las pirámides, porque en el sueño Santiago sueña que el tesoro está escondido en las pirámides. Ya, tienen que leer el libro para ver el final. La meta final de Santiago era llegar a las pirámides, pero también simboliza que el destino a veces nos devuelve al punto de partida con una visión transformada. Santiago representa al héroe universal que atraviesa pruebas, guiado por el sabio, ayudado por el mentor, inspirado por el amor y desafiado por la sombra, hasta descubrir que el verdadero oro es la transformación interior. La piedra filosofal, lapis philosophorum en latín, es un símbolo central de la alquimia medieval y renacentista. Se creía que era una sustancia mágica o mística con dos grandes poderes: la transmutación de metales cualquiera en oro o plata, o el elixir de la vida, capaz de curar enfermedades y otorgar longevidad, larga vida o incluso inmortalidad. El origen del mito viene de la alquimia árabe. Se hablaba del elixir, de donde viene esa palabra elixir. En la tradición europea medieval se volvió el símbolo supremo de la gran obra, magnum opus. Los filósofos como Paracelso o Nicolas Flamel, Harry Potter habla de este filósofo, quedaron asociados a la búsqueda de la piedra filosofal. La creación de la piedra no solo era química, era espiritual, y de ahí viene que nuestro programa se trata de alquimia y espiritualidad. El alquimista debía atravesar las mismas fases que sus metales, como ya hemos hablado, ¿verdad? Donde hay caos, muerte simbólica, hay purificación, limpieza interior, hay iluminación, despertar de la conciencia, y hay perfección, unión de opuestos, la culminación, la piedra, ¿verdad? Así la piedra filosofal era menos un objeto, es una metáfora de la transformación del ser humano. Convertir el plomo como metáfora de nuestro ser cuando no tiene conocimiento, cuando tiene ignorancia, en las debilidades que tenemos, ¿verdad? Cuando le damos paso demasiado al egoísmo, a la intolerancia, al pensar solo en nosotros mismos, para dar paso al oro de la sabiduría y de la transformación, que es cuando nos volvemos más comprensivos, cuando entendemos que no conocemos nada en absoluto y que mientras más conocemos, realmente menos conocemos, porque más nos damos cuenta de que el conocimiento es tan grande, que entonces nos vamos dando cuenta que es tan grande que nunca lo vamos a poder abarcar todo. Desde que el ser humano tiene conciencia de sí mismo, ha sentido que no basta con el pan y el agua para vivir, ¿verdad? El cuerpo puede sostenerse con comida, pero el alma, ese espacio interior donde habitan los sueños, los valores y la trascendencia, necesita su propio alimento. Más allá de lo material, existe lo espiritual.
Yo les recomiendo que lean. La lectura abre caminos. Nuestro escritor colombiano tan maravilloso, Gabriel García Márquez, que fue el que escribió 100 años de soledad. Quizás dediquemos un programa a hablar del libro 100 años de soledad y otros libros de Gabriel García Márquez, porque él era un maravilloso escritor y además plasmó mucho nuestra parte de la idiosincrasia latina, latinoamericana, de nuestras culturas, de nuestras creencias. Y yo les recomiendo que lean a Gabriel García Márquez, lean a Paulo Coelho. La lectura nos abre una ventana a esa espiritualidad, también alimenta la parte del espíritu, en leer, en aprender, en buscar respuestas más allá de lo evidente. También la música, la pintura, la literatura son un pan invisible, ese pan virtual para nuestra sensibilidad, para nutrir nuestro espíritu. También relaciones auténticas, el amor, la amistad, la solidaridad nos recuerdan que no estamos solos. Cultive relaciones auténticas donde usted pasa tiempo real, no a través de un celular, no a través de las redes sociales que cumplen una función importante, pero busque en carne y hueso, pasar un tiempo con su amigo, tómese un café, un té y hable de la vida, de la inmortalidad del cangrejo, como yo le digo cuando hablamos de estas cosas, o la piedra filosofal. Un espíritu no alimentado se marchita, y cuando el espíritu se marchita, el cuerpo se marchita también, ¿verdad? Se traduce en apatía, en la sensación de vivir en automático, en ansiedad sin causa clara. Como el cuerpo sin vitaminas, el alma sin alimentos se debilita. Al igual que los alquimistas buscaban convertir el plomo en oro, nosotros los seres humanos necesitamos convertir la rutina en sentido, las dudas en sabiduría, la soledad en encuentro. Esa es la nutrición del alma, del espíritu, transformar lo cotidiano en algo que nos eleve. Necesitamos propósito, belleza y trascendencia para no solo sobrevivir, sino vivir de verdad, vivir plenamente. Nuestro cuerpo se alimenta, dijimos, con comida, pero nuestro espíritu necesita algo más, ¿verdad? Busquemos alimentar nuestro espíritu. Es muy importante buscar alimentar el espíritu, y quizás no es algo fácil cuando nosotros estamos pasando por dificultades, estamos viviendo tiempos difíciles. A lo mejor usted me dice, yo tengo que trabajar tan duro, tengo 2 o 3 trabajos y no me da tiempo para eso. Aunque sea 2 minutos al día, dedíquelo a buscar algo de su espíritu. Empiece por la gratitud. La gratitud es un momento importante para su día. No importa lo que usted esté pasando, tome 2 o 3 minutos para darle gracias por el trabajo que tiene, para dar gracias por el conocimiento que tenga, para dar gracias por poder ver, escuchar, por poder hablar. La gratitud es el puente que nos va a ayudar a pasar de un día de irritabilidad a un día donde estemos más positivos, un día de fe, un día de esperanza. La gratitud va a alimentar su espíritu. Después de eso, entonces yo le digo que como hay tantos audiolibros también, quizás usted pueda escuchar, aunque sea 10, 15 minutos, un libro, y eso va a alimentar su espíritu. Y va a poder hablar de qué pasó en Macondo, en el pueblo ese imaginario que creó Gabriel García Márquez en 100 años de soledad, ¿verdad? O cuando la abuela hizo pasar terribles cosas a la Cándida Heréndida. Ese es otro cuento, ¿verdad? Que habla también de cosas que pasan en nuestras culturas. Hay muchas cosas muy bonitas en las lecturas, y podemos incluso a veces vernos nosotros mismos de alguna manera plasmados en esos cuentos, en esos libros, y podemos aprender, como cuando Santiago le decía al alquimista, tengo miedo de sufrir. Tenemos miedo a sufrir, pero es importante lanzarnos a el cambio. Y es también parte de abrazar el cambio. Abrazar el sufrimiento es abrazar el cambio. No abrazar el sufrimiento como sufrimiento literal, sino más bien abrazar lo que trae consigo el sufrimiento, que es mi cambio espiritual. Y podemos
abrazarlo para cambiar para mejor, para elevar nuestro espíritu en alguien que pueda entender cuando alguien pasa por un sufrimiento. No podemos entender el sufrimiento de otra persona a menos que hayamos pasado por un sufrimiento nosotros mismos. Nunca será exactamente igual, pero si usted pasó por un momento de sufrimiento, usted puede tener mejor empatía para alguien que está pasando por aunque a lo mejor no es la misma situación, pero usted va a entender que hay un sufrimiento, y el sufrimiento es un lenguaje universal, aunque tenga diferentes matices y diferentes niveles, pero de igual manera usted puede entender que hay un dolor profundo, y el dolor del alma es mucho más difícil a veces de llevar que el dolor físico. El dolor del alma necesita una compañía a veces silenciosa pero presente. Recordemos que hablamos de que esa compañía presente, cuando estamos al lado de la persona y escuchamos, estamos presentes, no estamos pensando en otra cosa, no estamos mirando a nuestro teléfono, no estamos pensando en lo que tenemos que hacer, sino estamos pensando en que de alguna manera esta persona que está aquí a mi lado está sufriendo, pero yo quiero estar acompañándolo. No puedo llevar su sufrimiento por él. Quizás no puedo hacer nada más que estar aquí al lado de él y decirle lo siento. Y eso tiene un valor innombrable, y eso va a ayudar a que la persona se sienta de alguna manera aliviada. Créame. Busque alimentar su espíritu. Para mí fue importante el establecer una relación directa con Dios, con la figura de Jesús. Eso mantiene mi espíritu. El comunicarme todos los días con Dios, sabiendo que hay misterios que no lograré entender, pero con fe, ¿verdad?, en el fluir de la vida, que para mí viene a través de Él. Recordemos, como dijo el alquimista, cuando buscamos ser mejores de lo que somos, todo a nuestro alrededor se vuelve mejor también. Cuando cambiamos nosotros, el mundo cambia, porque el mundo solo puede cambiar una persona a la vez. Con esto los dejo y lean. Dios les bendiga. Recuerde que estamos en las redes, en latinísima.net, en Euforia, en Roku, en Fire y en YouTube. Síganos para otros mensajes para alimentar su espíritu. Esta es una cadena que alimenta su espíritu.